Hola, bienvenidos a Palabras de Noviembre, un podcast sobre escritura. Este es el programa número 45 y tenemos una entrevista con Javier Miró hablando de su libro Gris era el páramo. El entrevistado de este programa es Javier Miró, para hablarnos de su más reciente novela, Gris era el páramo. Javier fue el primer entrevistado de Palabras de Noviembre en el programa número 8 y regresa para hablarnos de esta novela, publicada por la reconocida editorial Grijalbo en España. En esta novela de fantasía oscura, Javier nos presenta a un par de jóvenes intentando sobrevivir en un mundo ruinoso y sombrío. Este trasfondo es entendible dado que fue escrito durante el periodo de encierro de la pandemia de COVID-19. Gris era el páramo es un éxito de ventas en España, llegando a agotarse en sus presentaciones en festivales y congresos de fantasía y ciencia ficción. ¿Cuál es el nombre de tu nuevo libro? ¿Qué editorial lo publica? ¿En dónde está disponible? Bueno, el libro se llama Gris era el páramo, aquí tengo mi copia, que la tengo aquí de acceso. Gris era el páramo, es de la editorial Grijalbo y disponible, pues, hombre, si para público que no es de España, pues la puede comprar por Amazon o por alguna plataforma que no sé exactamente, pero creo que por Amazon sí. Habría que preguntar también en la web de la editorial de Penguin España y ver a ver si desde ahí envían, pero de entrada sería eso, sería por Amazon y ya en España en cualquier librería, que yo sepa. ¿De qué trata tu nuevo libro? Eso es difícil, eso es siempre una pregunta difícil. Yo cuando me preguntan sobre el libro siempre digo que es un libro de personajes. Lo primero que tú ves de la obra es que hay un world building pues, que está muy evolucionado, que tiene un sistema de magia muy propio, en fin, tiene como unos elementos muy clásicos de la fantasía, no que sean clásicos, sino que son elementos que son muy típicos de la fantasía, que tengan world building evolucionado, que tengan sistemas de magia, todo ese tipo de cosas, pero estos a la vez son muy distintos. El mundo de Gris el Páramo no tiene nada que ver con la fantasía que es de corte medieval clásica y típica que te puedes encontrar, no tiene nada que ver con eso. El sistema de magia no tiene nada que ver con el tipo de magia que tú te puedes encontrar en cualquier obra tampoco. Pero bueno, digamos que lo primero que tú te encuentras es con un world building y un sistema de magia, ¿no? Que te salta a la cara. Y pese a ello, yo pienso que cuando me preguntan, yo digo que es una obra de personajes. El libro se centra en sus personajes, en sus protagonistas y en lo que ocurre con ellos, el mundo que les rodea, cómo les afecta el mundo que les rodea y qué decisiones toman ellos para conseguir salvarse, por decirlo de alguna manera, porque es un mundo muy, muy duro, muy difícil, muy complicado, que parece que está saltándole al cuello constantemente. Entonces, ¿qué decisiones toman ellos para salvarse de las reglas de ese mundo? ¿Y hacia dónde les llevan esas decisiones? Claro. ¿En qué género o géneros lo consideras? A ver, lo han etiquetado como una novela Grimdark. Y a mí no me gusta tanto que esté ahí, la verdad, porque no había pensado en ella cuando la escribí como tal cosa. Yo había pensado como una novela fantasía oscura. Lo que pasa que después, bueno, hay una especie de debate que no se ponen de acuerdo entre si la fantasía oscura y el grimdark son dos cosas distintas o son lo mismo.
En mi opinión son distintas, no tienen nada que ver, pero bueno, hay mucha gente que está de acuerdo en que son lo mismo. No sé si conocen lo que es el Grimdark y la fantasía oscura. El Grimdark es, es el tipo de obra, pues, como la que se escribe de Martin, de Juego de Tronos. El máximo exponente es Joe Abercrombie, pero bueno, Juego de Tronos lo conoce más gente, ¿no? Y es un tipo de obra en la que es una fantasía muy cruda, muy realista, muy centrada en mostrar lo peor del ser humano. Y todo ello en un entorno fantástico. Más o menos, ¿no? También hay cierto gusto por la violencia y tal. Eso digamos que es un poco la definición de Grindark. Y hay gente que mete la fantasía oscura ahí también, pero yo creo que la fantasía oscura es distinta, porque la fantasía oscura está más cercana a mostrar magia y criaturas fantásticas y todo ello cercano más al terror o cercano más a pues una magia, pues eso, menos bondadosa, ¿no? Menos como no hay hadas madrinas, ¿no? No hay gente buena, simplemente hay gente que utiliza la magia con motivos oscuros o con motivos simplemente egoístas. Entonces, y hay muchos monstruos, en fin, creo que tiene unas características que no son, que lo hacen distinta a lo que es el Grindark, que eso es mi opinión. Entonces, para mí es más fantasía oscura. Si es un buen ejemplo de Grindark, sería un buen ejemplo las obras de Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, o también las obras de Abercrombie, de fantasía oscura, estaría más cerca a lo que sería Sandman, de Neil Gaiman. Muy bien. Y el libro en sí, ¿cómo nos dirías una sinopsis? ¿Nos puedes hablar un poco de los personajes? Sí, tenemos a Nyx, que es una caminante, es un, no se puede decir una maga, pero es un tipo, ese es su poder es caminar, y caminar en el otro plano. Existe otro plano en este mundo, que es la Umbra, que está, digamos que superpuesto al mundo en el que viven los personajes. Y ese otro plano es donde fluye la magia, donde tú ves dónde está la magia y bueno, digamos que hay mucho desconocimiento sobre él y da como mucho miedo. Entonces la gente que tiene el poder de utilizar la magia tiene acceso a ver esa umbra, ese plano paralelo. Y Nyx, además de verlo, puede habitarlo, puede caminar por él, puede desaparecer aquí y aparecer allí. Y entonces ese es su poder y eso la convierte en una asesina y es muy buena asesinando. Y es un personaje que odia el contacto humano, no le gusta nada vivir en sociedad y lo odia mucho. Y no le gusta hablar, de hecho, le parece una pérdida de tiempo, le parece que la gente que habla mucho es como siempre busca algo y siempre trata de aprovecharse de los demás. Y ahí ella lo que está buscando es liberarse, ¿no? Porque digamos que es esclava de un bicho que hace con ella lo que quiera y además hay otro ser que se está aprovechando de ella, que le está proponiendo muchos trabajos, pero se está aprovechando de ella. Entonces ella lo que quiere es liberarse. Y tengo otro personaje que le pasa una cosa parecida, que lo que busca es liberarse, pero él tiene otras cadenas. Él es Lem, vive en otro sitio, vive en el Foso, que es la capital religiosa. Y su poder es ver el futuro, él es un augur. Todas las personas que nacen con este poder van automáticamente a una academia para aprender a ver el futuro. Lo que pasa es que él no consigue ver el futuro, de ninguna manera. Entonces está ahí peleando todo el rato, primero para librarse de sus compañeros de academia, que están todo el rato atacándole y haciéndole el mal. Librarse de sus profesores, sobre todo tiene una profesora que le hace la vida imposible, y luego buscar su sitio en el mundo. Si no es capaz de leer el futuro, ¿qué va a hacer, no? De hecho, todos los que nacen en su posición están obligados a ver el futuro, si no los matan. En fin, esto digamos que son los dos personajes. Entonces, ambos están buscando liberarse. Tienen un objetivo en común. Lo que pasa es que no saben muy bien cómo, porque han llegado al mundo, son marginados y tratan, a la vez de que están tratando de comprender el mundo y de buscar su sitio en él, a la vez están buscando librarse de las cadenas que les atan.
¿Alguno de estos personajes está basado en una persona real? No, no, bueno, todos los personajes tienen partes de... Los personajes no, por lo menos a mí no me ocurre, que no salen directamente de una persona. Nunca. Al revés, todos los personajes tienen como partes. Partes que tú vas tomando, cosas, hay cosas que se te ocurren, pero hay cosas, hay otras cosas que tú vas tomando y vas construyéndolo como trocitos, como poquito a poco. Y ahí cuando lo mezclas todo, de ahí sale el personaje. Por lo menos sale el principio del personaje, luego ya a partir de ahí empieza su evolución y luego va cambiando, ¿no? Pero tú de entrada vas tomando algunos pedacitos y algunas partes y para construir tu personaje y a partir de ahí creas una cosa nueva. Entonces, no sé si alguno tendrá alguna cosa de alguna persona que conozco, también puede tener de otro personaje de otra obra, puede tener a lo mejor una cosa que hacemos muchos autores, es imaginarnos primero la cara del personaje y muchas veces al imaginar la cara del personaje lo que hacemos es pensar en actores conocidos que han hecho ciertos papeles o que simplemente nos imaginamos cómo son y a partir de ahí le das también características de ese personaje o de ese actor en un principio. Entonces se construye así, es como un puzzle y una vez que ya lo tienes armado ya puedes echarlo a andar. Una vez que echa a andar ya el personaje va cambiando también, tiene su propia evolución, pero bueno, eso para empezar así. Digamos que así sale, es como un Frankenstein. ¿Hubo algún momento de tu vida que haya inspirado algo de este libro? Mm, Pasa una cosa parecida cuando normalmente, por lo menos a mí me pasa, yo trato de, antes de ponerme a escribir, trato de tener muy claro qué es todo lo que va a pasar, pero es imposible saber todo lo que va a pasar, sobre todo en un libro de 600 páginas como este. Entonces, parto muchas veces de escenas que se me ocurren, que las tengo muy claras y quiero ir llegando hasta ellas. Voy escribiendo hasta que voy llegando hasta ellas. Esas escenas por fin aparecen y por fin las escribo y es muy buena, es una sensación muy buena. Entonces esas escenas principales, por regla general, pues como que salen directamente de la imaginación y tú las vas creando y las vas construyendo a partir de la imaginación y de algo asombroso. Entonces esas son como más originales. Sin embargo, todo lo que hay de relleno, todo lo que hay para llegar a ese tipo de escenas, ahí es donde vas metiendo más anécdotas que te han pasado a ti, donde vas tirando más de la memoria, donde aparecen cosas de sitios donde has estado. A mí me pasa sobre todo que uso mi experiencia más que para construir situaciones, que a veces sí, uso la experiencia para construir lugares y para construir momentos en concreto. Si a lo mejor en algún momento de mi vida, en algún viaje que hice, por ejemplo, me sentí de alguna manera al ver algo en concreto, puedo utilizar esa sensación cuando el personaje está en algo parecido. Entonces uso más que nada las cosas de la vida real para eso, para situaciones, para experiencias. Pero seguramente haya metido algo que me haya basado en la vida real, pero que ahora mismo no me acuerdo, porque te digo, son escenas que están ahí, que van de camino a escenas más importantes y simplemente aparecen y no me acuerdo. Seguramente lo he hecho, pero es que ahora mismo no me acuerdo. ¿Hiciste una elección consciente sobre los temas que tratas en este libro? ¿Cuáles son? Hay un tema. Por supuesto está el tema de la búsqueda de la libertad, pero bueno, a mí eso como un tema muy universal, ¿no? La libertad es un tema muy universal y cuando los temas son tan universales no significa que no sean válidos, simplemente que se han visto muchas veces en muchas obras y eso los hace menos interesantes. No es que el tema, la búsqueda de la libertad no me parece un tema poco interesante, pero sí que me parece que es difícil agregarle algún valor, porque se ha tratado muchas veces antes y se ha hecho, bueno, lo han hecho autores mucho mejores que yo a lo largo de toda la historia. Entonces, cuando es lo que ocurre cuando tú tratas con un tema tan general, un tema tan propio del ser humano, ¿no? La búsqueda de la libertad. Wow. Entonces está el tema de la búsqueda de la libertad, pero es como digamos que el tema pantalla. Todo lo que hay detrás son los otros temas que están ahí más escondidos, que son más sutiles y que hay que ir encontrándolos. No quiero decirlo todo para que no sea spoiler, pero hay un tema que me gusta mucho tratar y que está prácticamente en todas mis obras, que es
La lucha entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer, que es una cosa que nos pasa a todo el mundo y que me parece súper interesante porque da lugar a muchísimo conflicto y además conflicto interno. No necesitamos que venga nadie de fuera para que nosotros tengamos esa lucha, y esa lucha que muchas veces nos hace tomar una decisión u otra, o hay veces que nos paraliza, hay veces que hace que nos equivoquemos. En fin, hace que tomemos unas decisiones que nunca estamos del todo satisfechos con ellas, porque cuando hacemos lo que queremos nos sentimos bien en el momento, pero luego nos arrepentimos porque debimos hacer lo que debíamos hacer. Y cuando hacemos lo que debimos hacer, luego nos arrepentimos también, porque es como, joder, pero yo quería hacer esto y estuve perdiendo mi tiempo porque no hice lo que yo quería. Entonces esa lucha me parece tan interesante. Los seres humanos no necesitamos sacar del exterior eso. Ya tenemos esa lucha con nosotros mismos. Pero esa lucha está bien porque nos hace entrar en muchas contradicciones y nos hace avanzar, aunque sea tropezándonos, pero nos hace avanzar y nos hace ser quien nosotros somos, que es parte también, que es algo muy humano también, ¿no? Esto es una cosa que nos pasa a todas las personas, tanto individualmente como en sociedades, es que estamos en esa dicotomía entre, entre tomar un camino más, digamos, entre arriesgarnos o tomar el camino seguro, ¿no? Entonces ahí está también, digamos, que esa lucha, esa dicotomía y esa cosa tan humana que nos hace entrar en contradicciones, que también es una cosa muy humana, ser contradictorio. Entonces me gusta mucho explorar eso, porque me parece que cuanto más voy escribiendo, más voy explorando ahí y nunca tiene fin, no tiene fin y cada vez puedo mostrar cosas distintas. Y siempre es rico, siempre sale cosas de ahí y me parece muy interesante. Es que yo creo que lo tengo como muy presente y luego inconscientemente. Incluso hay veces que digo, no, venga, esta vez voy a intentar no hablar de esto, pero es que sale solo. Sale solo. Ya te digo, me parece que es una cosa muy humana, muy propia de nosotros y siempre está ahí, de una manera o de otra siempre está ahí. Es eso, lo que quiero y lo que debo hacer, que también es, lo que quiero es arriesgarme o ir a por lo seguro. No, están ahí como los dos lados. Y que es también un poco la dicotomía entre libertad o seguridad. Están como muy unidas, son como dos vertientes que están ahí. Y estamos, para cada decisión que tomamos en nuestro día a día, siempre podemos ir a por una o por otra. Y no es que una sea mejor que la otra. Simplemente que tienes que elegir. Tienes que elegir una forma de... en algún momento tienes que elegir por una de las dos, por uno de los dos días tienes que elegir. Y es muy interesante porque ahí se van bifurcando nuestros caminos y vamos tomando una dirección que nos llevará a donde nos tenga que llevar y hace que seamos quienes nosotros somos. Y es que ya te digo, me parece súper interesante. Entonces, aunque yo me proponga no escribir sobre eso, termina saliendo. Siempre termina saliendo. Y me gusta mucho, no es una cosa que me frustre. ¿Llegaré algún día al fondo de la cuestión? Espero que no. Pero bueno, ahí está. ¿Qué te inspiró a escribir el libro? ¿Algún autor, obra o situación específica? ¿Sabes qué pasa? Que a la hora de cuando empecé a escribir este libro es que yo empecé a trabajar en él a finales de 2019. Empecé a trabajar en él, que no a escribirlo, pero sí a trabajar en él, en el mundo y en qué es lo que quería de la historia y de los personajes. Y el libro lo escribí, su primera versión la escribí en 2020. Está claro que después la tuve que retocar el año pasado, tuve que cambiar muchas partes, tuve que reescribir alguna cosita, pero aunque tuve que volver a sumergirme en el mundo y todo, la idea principal parte de 2019. Y me vas a tener que creer cuando te digo que no me acuerdo. No me acuerdo. Sí que es verdad que por aquel momento yo estaba muy influenciado por Sandman, por un autor español que hace fantasía oscura, que si no lo conoces te lo recomiendo muchísimo, que se llama José Antonio Cotrina, que es buenísimo, a mí me encanta. A mí me encanta, tengo unos libros que son una maravilla y es una fantasía oscura diferente a la que yo hago, pero al fin y al cabo fantasía oscura, con muchos monstruos,
con gente muy malvada utilizando la magia de formas lo más crueles posibles y unos mundos muy imaginativos y me gusta muchísimo. Entonces estaba como bastante influenciado por eso. También es verdad que yo en ese momento todavía Brandon Sanderson todavía no era lo que es hoy en día, que hoy en día pues, es prácticamente él es un género literario en sí mismo. Ha crecido tanto, pero en ese momento ya era un autor importante y también me influenció a la hora de buscar la fusión entre un sistema de magia complejo y novedoso con un world building también complejo y novedoso y que ambas cosas fueran dos pilares muy importantes y que hubiera un puente entre uno y otro. Yo estaba muy determinado a hacerlo así y digamos que de hecho así salió el libro. Entonces digamos que esos podrían ser unos referentes que yo recuerde. Cuestión aparte, me dejaste pensando con Sandman. ¿No estás viendo la segunda temporada de la serie? No, no la he visto porque ahora mismo estoy en descanso de Netflix. Muy bien. Pero en algún momento cuando vuelva a tener Netflix, cuando vuelva a la plataforma, tengo ya apuntado unas cuantas series que quiero ver y seguramente sea una de ellas. Hombre, también me quito un poco las ganas porque sé que lo van a dejar en la segunda temporada, que han hecho un cierre, que han improvisado un cierre e intuyo que no va a quedar bien. No he llegado ahí, yo voy en 3/4 partes y me ha gustado mucho. Conozco la historia hasta temporada de este Seasons of Mist, me lo acordé en inglés, disculpa. La siguiente parte yo no la había leído, pero me gustó cómo la han estado manejando y hasta ahorita me está pareciendo bien. Obviamente solamente mi opinión. Sí, yo creo, sí, la primera temporada a mí me gustó mucho, estaba muy bien. Me parece que es una obra muy difícil de adaptar. Me parece que es una obra extremadamente difícil de adaptar. Y que aún así se defendieron y hicieron un trabajo bastante aceptable, que ya es mucho para una obra como Sandman. Pero sé que era una idea de hacer una serie de muchas temporadas o de más temporadas de las que van a hacer y sé que el cierre se lo van a poner en la segunda. Entonces eso como que la han tenido que improvisar y va a ser precipitado. Entonces intuyo que por muy bien que lo hagan no va a ser satisfactorio. Pero bueno, aún así la veré, estoy hablando sin saber, que no la he visto, la veré y seguramente disfrutaré. ¿Para este libro fuiste escritor de brújula o de mapa? Yo, a ver, no existe el escritor de brújula y de mapa puro. Nadie lo planea absolutamente todo, nadie se guía absolutamente de su intuición. Y quien te lo diga, miente. O sea, todos somos híbridos, de alguna manera. Y está bien. De hecho, yo creo que el sistema que tenemos cada escritor, cuando yo tengo la suerte de trabajar con autores, y les pregunto, a ver cómo lo hacen, porque me interesa mucho saber cómo escribe cada uno. No he encontrado dos autores que escriban igual. Cada uno tenemos nuestro propio sistema y lo vamos desarrollando con cada novela nueva que escribimos, con el tiempo, con nuestra experiencia, porque nos vamos adaptando a lo que nos funciona a nosotros. Y ya está, y esa es la respuesta correcta, es escribe como a ti te funciona. Escribe de la manera que tú consigas escribir y finalizar tus libros y estés contento. Ese es el objetivo. ¿Qué pasa? Que una persona que nunca ha escribido, que se nota que soy escritor, una persona que nunca ha escrito nada, está claro que como todavía no he terminado ninguna obra, pues puede dudar. Puede decir, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Lo estoy haciendo bien? Claro, obviamente va a dudar. Está claro que hasta que no terminas tu primera novela, que es la primera obra larga, no sabes muy bien cómo aterrizar, no sabes muy bien cómo hacerlo. Entonces te tienes que dejar que te guíen un poco y que te digan. Y tú a partir de ahí lo adaptas a ti más o menos como puedes, pero sigues un poco lo que te han dicho para que llegue el momento de cumplir con el objetivo que es terminar la novela. En el momento en que tú terminas la novela, ganas 1000 puntos de experiencia. En el momento que tú pones fin y ese primer borrador está finalizado, subes de nivel automáticamente. Pero necesitas hacerlo.
necesitas llegar ahí. Entonces al principio te tienes que dejar que te guíen y que te digan, hazlo así. Yo, por ejemplo, a todo el mundo y aquí ya se ve un poco, te estoy respondiendo un poco lo que me está dando la gana a la pregunta, pero bueno, yo digamos que tengo más tendencia a ser mapa. Pero como te estoy respondiendo, creo que cada uno tiene que tener su propio sistema y que todos son válidos, ¿vale? Simplemente lo válido es que te funcione a ti, ya está. Entonces, para ayudar a los autores a que den con su sistema, yo les propongo, haz un mapa. Haz un mapa y déjate guiar por él tanto como puedas, tanto como seas capaz. Hay gente que lo aborrece, hay gente que lo odia. Y lo entiendo muy bien, lo entiendo perfectamente. Y no es malo, no pasa nada malo. Lo que pasa es que para terminar tu primera obra, especialmente si es larga, el mapa ayuda muchísimo. Muchísimo, es muy útil, es extremadamente útil. Y es muy bueno, es una herramienta maravillosa. Entonces, aunque lo odien, les recomiendo a todos los autores, usa el mapa. Usa un mapa, aunque sea un mapa muy tosco, un mapa con muy poca información, aunque tenga muy poca información, pero que tú sepas los puntos principales del libro de antemano, que tú sepas cómo termina el libro de antemano, que tú sepas dónde termina todo de antemano. Ya está. Luego ódialo, pero termínalo. Y es que eso te va a ayudar a terminar, es una herramienta de un valor incalculable para terminar obras, especialmente si son largas, como ya digo. Entonces, una vez que ya terminas ese primer borrador, que tú has puesto la palabra fin, ya subes de nivel. Es que parece magia. Lo estoy explicando y parece que es magia, que es una cosa que ocurre, que se te abre el cielo y llega un ángel y te toca con una varita mágica. Suena a eso, pero es cierto. Una vez que tú terminas tu primera novela, subes de nivel y eso te da pie a que tú seas capaz de decir, vale, he terminado la novela, la siguiente no la voy a hacer así. La siguiente la voy a hacer así porque yo me he visto trabajando este libro, yo me he visto escribiendo este libro, hay cosas que no quiero volver a hacer, hay cosas que he probado y me han funcionado, sé lo que me han dicho, de lo que me han dicho y me han recomendado me voy a quedar con una parte nada más, hay otras cosas que no las quiero, me las quito de encima, y eso te da lugar a tu propio sistema. Para la siguiente novela, aunque todavía no esté perfeccionado tu propio sistema, pero ya lo escribes con tu propio sistema. Es mágico. Que mucha gente me oirá decir esto y no me va a creer, va a decir, pero ¿cómo que es mágico? De alguna manera lo es, subes de nivel. Es como los videojuegos, haces y subes de nivel. Y ya eres escritor nivel, pues yo qué sé, si antes eras nivel 1, ahora eres nivel 2. Y esa diferencia entre el nivel 2 y el nivel 1 es brutal, es crucial. Y por eso mismo, yo soy mapa, entre comillas, con muchas variantes, y recomiendo para esa primera obra ser mapa. A partir de ahí, sé lo que tú quieras ser, pero que te funcione. Si te funciona... ¿Cuánto de la idea del libro tenías en mente antes de empezar a escribir? ¿Cuánto tiempo te tomó concebir y formar la idea, llevarla a la página y revisar? Sí, a ver, lo que me pasaba con Gris era el páramo era que yo siempre tengo muchas ideas, pero están como sueltas. Y yo tenía una serie de ideas sueltas, tenía como una constelación de ideas, pero nada las conectaba. Entonces estaban ahí flotando y un día de buenas a primeras apareció una idea que servía para conectarlas todas. Conectaba las ideas principales y luego las demás simplemente había que esforzarse un poquito nada más para meterlas en ese árbol. Y esa idea como que las conectó todas. No recuerdo cuál fue la idea que las conectó todas, pero lo cierto es que apareció una de repente y dije, wow. De hecho, yo en ese momento estaba escribiendo otra novela. Y me llegó tan fuerte esta idea que las conectaba todas que la dejé y me puse a escribir esto. Entonces, digamos que esas ideas estaban ahí, llevaban mucho tiempo conmigo, llevaban años conmigo, como muchas otras ideas que he tenido y que tengo y que están ahí conmigo esperando su oportunidad, que llegue alguna idea que la conecte o que se me encienda la bombilla. Entonces esa idea lleva mucho conmigo. La idea que las unía todas, digamos, que me llegó como a finales de 2019. Estuve trabajando en darle forma a esas ideas y hacer la planificación hasta marzo, más o menos, de 2020. Marzo de 2020, no sé si te suena la fecha.
Ojo, claro. De hecho, empecé a escribir Gris era el páramo la misma semana que empezó el confinamiento. Yo no sé si en Estados Unidos, bueno, depende del sitio, ¿no? Pero no sé si ellos llegaron a confinar en algún sitio. Sí, no, sí, tanto México como Estados Unidos nos confinaron. Pues yo vivía en ese momento en Austria y a nosotros nos confinaron, creo que fue el día, no sé si 13 de marzo, 10 de marzo, no lo recuerdo, pero nos confinaron ahí y yo había empezado la semana de antes, o unos días antes de que nos confinaran. Entonces, en ese momento, pues era un momento raro, yo tenía, el trabajo bajó muchísimo, ¿no? Era raro y terminé de escribirlo en verano. Terminé de escribirlo creo que a principios de septiembre terminé de escribir la novela. No porque, no porque me llevara todo ese tiempo, sino porque tuve que parar varias veces. Paré varias veces y fue intermitente. Yo normalmente le dedico más tiempo a la planificación que a la escritura. Por desgracia, me lleva más tiempo romperme la cabeza planificando un libro que después escribiéndolo. La parte que más me gusta es escribir, es la que más disfruto y es la que menos me dura. Que es una de las cosas que pasa cuando planificas mucho. Si planificas mucho, después la escritura es más simple. Facilita mucho la escritura. Es que estoy volviendo otra vez al tema de antes, pero escribir a brújula es divertidísimo. Es que es la diversión absoluta. Y a la gente que nos gusta escribir, cuando escribes a brújula y entras ahí y te va saliendo todo y vas tirando para adelante, es de las mejores sensaciones que existen. Y yo escribí una novela brújula hasta que tuve que parar y empezar a planificar porque si no, no la terminaba de ninguna manera. Y la disfruté como no he disfrutado nunca escribiendo. La Una, gocé, yo no sabía exactamente qué me iba a encontrar cada día que me sentaba a escribir. Era maravilloso. Tenía una idea de por dónde iba, pero era maravilloso. Y cada día era una cosa nueva. Y la disfruté muchísimo. Pero es verdad que me costó mucho y luego tuve que detenerme para planificar, porque te digo que al final llegó un punto que había una pared y me chocaba con ella. Y no podías pasar de ahí, entonces tuve que pararme a planificar. Con Gris era el páramo, lo tenía todo planificado, pero eso, necesité parar varias veces, pues era un año muy complicado. Era un año muy complejo, luego vino el verano, entonces lo terminé eso a principios de septiembre. Pero si hubiera sido por mí, hubiera terminado antes. Ya te digo, cuando planifico, la escritura se hace muy rápida, aunque sean 600 páginas. La escritura es rapidísima. Pensando una pregunta aquí con toda la situación que estaba ocurriendo en el mundo en ese momento. La situación en sí del confinamiento, del COVID, ¿se habrá permeado hacia la obra de alguna manera? Posiblemente no los hechos en sí, pero sí las sensaciones del momento. Eso ha pasado al libro. Además que en el momento que lo escribí ya no solamente era un mal momento para todo el mundo en general, era también un mal momento para mí. Y todas esas cosas han pasado al libro. Es un libro muy oscuro, en un mundo muy, pues eso, muy oscuro, muy complicado. Es un mundo donde siempre hace frío, donde no hay color, donde la desigualdad es la norma, para que tú veas un poco el mundo que es y que tú veas que efectivamente lo peor que había en mí en ese momento y en el mundo en el que yo vivía pasó ahí. Pero bueno, también te digo, es una cosa que estoy descubriendo con los lectores y me está encantando, es cuando me dicen que así destaca más el sentido del humor del libro. Y es verdad que yo no había caído en ello, pero tiene unas partes que son no es una comedia porque no lo ves, pero tiene unas partes que son más graciosas, que destacan más, porque todo es tan sombrío que cuando aparecen este tipo de chispazos llama mucho la atención de los lectores. Y me está diciendo, yo no había reparado prácticamente en ello y me está sorprendiendo gratamente, la verdad, que me digan eso. A ver, cuando me refiero a nivel, no me refiero a que te haga... Esto no es una competición con nadie, esto es contigo mismo. Sí, claro. Subes de nivel
en comparación con quién eras o con quién eras antes de subir ese nivel. No tiene nada que ver con los demás ni nada. Entonces sí que es verdad que tú vas recopilando eh, experiencias y eso te va haciendo subir de nivel. Lo que más te sube de nivel es escribir la primera novela, eso está claro, pero luego también vas subiendo de nivel, te va costando más, ya con una novela ya no te sirve, tienes que escribir más cosas y dar clases, asistir a charlas, estar en el mundillo literario, ese tipo de cosas te ayudan también a aprender mucho. ¿Qué diferencias tuvo el proceso de escribir este libro a tus anteriores obras? ¿Cómo fue evolucionando el proyecto? ¿Tuviste momentos de dudas creativas o incluso de bloqueo? ¿Cómo los gestionaste? ¿Qué retos encontraste al escribirlo? ¿Qué lecciones aprendiste durante el proceso? Mi procesos siempre van cambiando, porque no todas las historias son iguales y no todas requieren lo mismo. Entonces yo tengo mi propia forma de encarar las obras, pero hay algunas que te requieren otras cosas, porque te las piden. También es verdad que tú no siempre eres el mismo. No somos máquinas, no escribimos en serie, como si fuéramos una imprenta que va sacando página pa, sino que somos seres humanos, tenemos nuestros propios procesos. El mundo que nos rodea nos afecta. También tenemos nuestra propia evolución, nuestra propia forma de ver las cosas. Todas esas cosas al final se ven en tu escritura, te afectan de alguna manera. Y eso también afecta pues, a tu proceso, a tu forma de trabajar. A lo mejor para una novela tú te sentías más cómodo sentarte y escribir 8 horas seguidas y con otra estás más cómodo escribiendo media hora. Media hora paras, haces otra cosa, te sientes en otro momento, en media hora, pum, pum, o algunas novelas solamente escribes por la mañana o escribes por las noches. Esas cosas van cambiando porque ya te digo, tú no eres el mismo, entonces el proceso también varía y es normal y no pasa nada, ya te digo. Yo no sé si yo, por ejemplo, me dedicara solamente a escribir, si llega ese día, que lo dudo bastante, no sé si siempre repetiría la misma forma, ¿no? Porque estás como más estable y siempre solamente tienes que limitar a ir sacando tus libros adelante. Incluso ahí, imagino que también afectaría los procesos y cada novela sería diferente y cada una la escribiría de una forma diferente. A lo mejor no hay unos grandes cambios, pero sí que al final de todo te afecta el mundo en el que vives y te afecta el momento vital por el que estás pasando. Y no pasa nada, ¿eh? Entonces ya te digo, cada novela que he escrito, toda ha tenido un proceso diferente. No súper diferente, pero sí diferente. Y bueno, y no es tampoco ningún problema. ¿Cómo fue el proceso de publicación? Sí, en este caso, cuando yo escribí esta novela, yo todavía no tenía gente. De hecho, no había publicado ni siquiera mi tercera novela. Y esta vez ha sido diferente. Esta vez ha sido, ya tenía gente para 2024, que fue cuando el libro se contrató, encontró editorial. Y mi agente estaba intentando mover una novela mía diferente, que no es esta. La estaba intentando mover, estaba buscando, que esa novela no ha encontrado casa. Esa novela de momento está en tierra de nadie. Pero bueno, ya verá su oportunidad. Y esta, Gris era el páramo, yo la tenía guardada en un cajón. Yo no tenía una gran confianza en ella. De hecho, yo pensaba, tenía remota idea de algún día a ver si podía hacer la cómic o sacar un videojuego basado en este mundo, algo así. Esa era la idea que tenía. Y resultó que mi agente se reunió con el editor, con Tony Hill, el editor de Grijalbo, y hablaron de lo que estaba buscando en ese momento Tony. Y mi agente me lo comentó. Me dijo, ¿estás buscando esto en concreto? Y yo me acordé de Gris y le dije, tengo esto. Entonces lo estuve hablando con él, a mi agente le convenció la idea, entre los dos preparamos una propuesta, ponerlo bonito, hacer un resumen, mostrar una parte del libro, sobre todo el principio, hablar de los personajes, hablar del mundo, buscar incluso imágenes que pudieran ser representativas de la obra. Y así hicimos un dossier con una propuesta y al editor le encantó.
y digo, vamos a publicar esto porque me gusta mucho, es algo, no era exactamente lo que estaba buscando, pero me parece una idea totalmente diferente y me gusta mucho. Y así contra todo el libro, así salió un poco de la casualidad, que es un poco cómo funciona. Es una cosa que también le digo mucho a los escritores. Le digo, es normal tener libros metidos en un cajón, guardados. No pasa nada. No pasa nada, eso nos pasa a todos los escritores. Todos tenemos siempre algo guardado en un cajón. Y no pasa nada, eso no debe pararnos, eso no debe ponernos tristes, eso no nos convierte en un fracaso. Simplemente ese libro está esperando su oportunidad. Y llegará a su oportunidad. Como ha pasado con tantos libros a lo largo de la historia. Y es lo normal, es bastante normal. Lo que no es normal es que te venga un Stephen King y cada cosa que escribe va saliendo. Eso no es normal. No podemos pensar en eso. No podemos pensar, es que mira Stephen King, claro, eso lo hace Stephen King, lo hace Ken Follett, lo hacen escritores que están ahí y que cada cosa que tocan se convierte en oro. Pero eso no es normal. Lo normal es que los escritores vayamos escribiendo, vayamos probando, vayamos estando en sitios, estemos muy cómodos primero con una idea y después ya no estamos tan cómodos con ella, nos convenza mucho una cosa, pero después pasa el tiempo y no nos convence tanto. Y eso se traduce en novelas guardadas y en proyectos abandonados y novelas escritas a la mitad, novelas a lo mejor planteadas en un guión pero que no han ido más allá, novelas que sabes que tienes que revisar porque sabes que tienes que hacerle muchos cambios pero que no lo has hecho. Y es normal que tengamos obras por ahí, porque una cosa que hacemos los escritores es esa, escribir. Y cuando tú escribes, pues salen obras. Y esas obras pues pueden tener salida o pueden no tener salida. A lo mejor has probado con una novela moverla por editoriales y no la ha querido nadie. Pues nada, la guardas, no pasa nada, no pasa nada. Esa novela no está muerta, esa novela simplemente está ahí. Es una cosa que te ha dado experiencia, te ha hecho feliz, tú lo has querido sacar, es una historia que querías contar y ya veremos cuál es su vida, pues ya veremos qué oportunidades se presentan en el futuro. Esto es lo normal para cualquier escritor. Hablando de la gente, me sorprendió, porque yo sé que acá, por ejemplo, en Estados Unidos es el estándar manejarse por agentes hacia las editoriales. Este modelo se está trasladando hacia allá, hacia España. No, aquí siempre ha existido. Lo que pasa es que es un modelo diferente. En Estados Unidos, por lo que sé, eh, el camino normal de cualquier escritor es escribir relatos, buscar un agente que los mueva y los coloca en revistas. Porque también sé que en Estados Unidos pagan muy bien las revistas que te publican los relatos. En el mercado español, que es el que yo conozco, nadie paga por un relato, nada. Cuando pagan es una cantidad ridícula. Entonces, eso no existe así. En Estados Unidos eso, tú vas directamente a la gente, tú no buscas editorial, tú buscas a gente y el agente ya es el que te coloca y si esos relatos van bien, pues ya te va pidiendo novelas, si la gente va viendo que puedes sacar un rendimiento contigo, que trabaja bien contigo, pues ya te va buscando editorial. Y en España, en el mercado español, tú buscas editorial por tu cuenta. Es un mercado más pequeño, es un mercado que mueve menos dinero. Y entonces es difícil sacarle un rendimiento económico a los libros. Muy difícil, es muy, muy difícil. Entonces, como al principio es tan complicado eso, ninguna gente está interesada en ti. Porque la gente va a porcentaje de lo que tú hagas. Y si tú al principio lo que vas a vender son, con suerte, 100 libros o 200, que esto es normal, ninguna gente, ¿cuánto se va a llevar de 200 libros? No se va a llevar nada, de eso no vive nadie. Entonces al principio nadie tiene gente y cada uno se lo tiene que buscar por su cuenta, ir probando con editoriales independientes muy pequeñas, que dan muy poco, pero bueno, son los primeros pasos y eso es lo normal. ¿Hay algunas personas que empiezan directamente con agentes? Sí, pero no es lo normal. Entonces ya los autores que vamos trabajando con agentes somos autores que por algún motivo hemos conseguido atraer la atención de esa gente, porque esa gente ve que puede sacar un rendimiento económico de nuestros libros. Que tampoco es ninguna locura, tampoco es un dineral. Pero bueno, ya van sacando así y digamos que en el estado en el que me encuentro yo como escritor, ahora mismo tiene sentido tener un agente. Ahora mismo sí, a partir de aquí sí. Y luego ya la mayor parte de los escritores que venden muchísimo, la mayor parte de ellos tienen agente. ¿Qué planes tienes para la promoción del libro?
Pues de momento sigo estando en contacto con los lectores, que me parece que es una cosa a lo que nunca hay que perderle la cara. A la gente que habla de tu libro, a la gente que lee, siempre estoy en contacto con ellos y busco pues intentar que se mueva lo máximo posible en ese aspecto. Yo, por mi parte, ahora después de verano aquí en España es una época fuerte de festivales. Hay como 4 o 5, voy a intentar estar en todos. Y, y la verdad es que poco más, poco más. Yo hacer lo que pueda por mi parte, que eso siempre viene bien, pero poco más. Ya yo pongo todo lo que pueda de mi parte. Para mí es un placer estar en los festivales y prestarme a los clubes de lectura y hablar con todo el mundo. Para mí es un placer. Y tener encuentros con autores y con otros escritores, para mí eso es un placer tremendo y siempre lo voy a hacer. Pero ya hay que dejarlo ir, ya no tiene sentido mantenerse tanto tiempo apegado al mismo libro. Si el libro, por lo que sea, tiene más vida, que es raro, pues seguiré ahí a tope con el mismo libro, pero ya lo normal es que para finales de año ya esté con otro proyecto. Es lo normal, que no debería ser así, debería ir con todo con mucha más calma, pero es el mercado que tenemos. Y al final te tienes que adaptar, quieras o no. ¿Qué deseas que se lleven los lectores de este libro? Bueno, me gustaría que experimentaran todas las posibilidades que tiene la fantasía, que vieran hasta dónde puede llevar la fantasía, que no es sota, caballo y rey, como decimos aquí en España, que hay más allá del típico libro, el típico mundo medieval con elfos y con reyes y castillos y dragones. Entonces me gustaría que pudieran verlo más allá, que vieran todas las posibilidades que brinda la fantasía, que son, desde mi punto de vista, infinitas. Y que se quedaran con eso, y que vieran hasta dónde puede llevar y qué más se puede encontrar si siguen buceando en este universo que yo pretendo abrir. ¿Piensas o quisieras que este trabajo se pudiera adaptar a otros medios, como película, serie, novela gráfica o podcast? Hombre, es muy difícil. Un mundo como Gris era el Páramo no es lo más fácil de llevar a la gran pantalla, ni siquiera a la pequeña pantalla, porque requeriría muchísimo una inversión muy grande. Porque es un mundo muy distinto. Y requeriría, pues eso, efectos especiales, localizaciones. Es difícil, no es el tipo de obra fácilmente transportable a otros medios. Pero a mí me encantaría. Claro, eso tiene que ser toda una experiencia, ver tu propia obra trabajada por otras personas, vista desde el punto de vista de otro artista. Tiene que ser muy interesante. Por lo que he visto de otros autores, la mayor parte lo odian, pero aún así tiene que ser muy interesante. Es una cosa que me encantaría ver. Por ejemplo, a novela gráfica o a ahorita podcast de ficción. O a todo. Me encantaría, me encantaría. Audiolibro, podcast de ficción, novela gráfica, videojuego, serie de televisión, serie de animación, película. Me encantaría, me encantaría. Aunque después lo odiase y no estuviese de acuerdo. Digo, ¿por qué ha dicho eso? Ese personaje jamás diría eso. Y ese tipo de cosas. Me encantaría verme en esa situación de decir, no me gusta nada. Hacer como Christopher Tolkien con la trilogía del Señor de los Anillos. El señor que no le gustó nada. Bueno, a ver, su derecho es, ¿no? Su derecho, ahí estaba su derecho. Aunque él no era autor del Señor de los Anillos, era el hijo del autor, pero como él trabajó tanto para después sacar el Silmarillion y su trabajo fue tan importante para la difusión de la obra de su padre, y como su padre ya estaba muerto, fue él el que lo dijo. Se vio las películas y ¡qué porquería! No me gusta nada. Pues ya me gustaría a mí verme en una situación parecida, decir, no me gusta nada. Y es la mejor trilogía de todos los tiempos. Pero bueno, a él no le gustó nada, le pareció una porquería. En fin,
Su derecho era. Y de Alan Moore no hablamos, ¿verdad? Bueno, me gustaría verme también en la posición de Alan Moore y mandar todo a la mierda. Todo es una mierda. Todo es una porquería. ¿Estás trabajando en otros proyectos? ¿Nos puedes hablar de ellos? Sí, tengo ahí, tengo la novela que hablé que está moviendo mi agente que se ha quedado quieta, la tengo para un concurso, a ver qué tal. Si no, algo haré con ella porque es una historia que me gusta mucho. Tengo una novela juvenil, muy tonta, muy cortita, que tiene lugar en un festival parecido al Celsius, aquí en España. Y ahora mismo yo estoy trabajando por mi cuenta la segunda parte de Gris era el páramo, pero esto pasa un poco como todo, necesitamos tener la luz verde de la editorial para ver si sale o no. Entonces estoy trabajando en él, pero con reservas, con la boca pequeña, si te lo digo. Estoy trabajando en la segunda parte, pero no puedo asegurar nada porque depende de lo que diga la editorial. Yo puedo hacer todo lo posible para mover el libro y que la gente lo lea y que el libro se venda, pero depende de si ellos están contentos con el resultado o no. No depende de mí. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales o forma de contacto? Por supuesto, me podéis encontrar en Instagram, soy Javier Miró todo junto. En Instagram, bueno, si escribes Javier Miró debería salirte yo automáticamente, ¿vale? Por supuesto está mi canal de YouTube, que hace poco, este año he vuelto le he dado vida de nuevo y estoy publicando nuevos vídeos. Estoy contento con ello, ahora voy a un ritmo mucho más despacio, pero estoy publicando de nuevo y planeo seguir publicando, lo que pasa que me he espaciado. Y también me podéis encontrar en Blue Sky, que lo uso poco, que es una especie de Twitter, pero sin ser Twitter. Y poco más. Yo creo que es bastante. Instagram, YouTube, Blue Sky y ya está. Yo creo que es suficiente, creo que no está mal. Para mí es demasiado. Bueno, también podéis encontrar en Goodreads. Ahí también estoy. Pero todos los autores estamos en Goodreads. Palabras de Noviembre está disponible gracias a iVoox y también se encuentra en Spotify y en YouTube. Está producido bajo la licencia Creative Commons BY-SA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Los temas musicales utilizados fueron obtenidos en Free Music Archive y son AI Dreams and Human Hands y The Art of Algorithms de Aldous Ignite. I would like to introduce The Cool Kid y Right Here Right Now de PC One, con licencias de Creative Commons BY Atribución 4.0 Internacional. Palabras de Noviembre es ganador del Latin Podcast Awards 2022 en la categoría Libros. Gracias por escucharnos.